Muy bien, quiero iniciar esta reflexión, pues primeramente enviándoles muchos saludos. Para mí es un privilegio y un placer compartir con ustedes Juárez, El Paso, la gente que conocí en mi niñez, en mi juventud. Me trae muy buenos recuerdos y sobre todo el saber que hay algo que nos une, porque mis recuerdos siempre giran en base a la iglesia, a los clubes, a la escuela, a diferentes ambientes que Dios nos permitió desarrollarnos allá. Y hoy con más ganas que andamos ya por acá, por Chihuahua, por la Sierra de Tarahumara. Así que hoy queremos tener una reflexión introductoria. Aquí está un tema que podríamos continuar más adelante. No lo quiero hacer muy técnico, lo quiero hacer más reflexivo y que pueda ser una bendición para cada uno de nosotros y otras personas. Pues los queremos mucho, los apreciamos mucho y el anhelo es que oremos los unos por los otros, que en estos tiempos en que estamos viviendo podamos prepararnos, podamos tener la seguridad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y la seguridad de sus promesas. Así que quiero invitarlos a que hagamos una oración para comenzar. Querido Dios, querido Padre, te agradecemos porque tú eres nuestro Padre y porque en este momento podemos dirigirnos hacia ti. Y como Padre que eres nuestro, somos tus hijos y como hijos podemos encontrar en ti protección, refugio, amparo. Podemos confiar en tus promesas, así que permítenos tener la seguridad de, como dice tu palabra, de recibirte y que a todos los que lo recibieron les diste la potestad de ser llamados tus hijos. Gracias por esta oportunidad de compartir, al abrir tu palabra, al ver cuestiones de cómo funcionamos, guíanos y dirígenos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quisiera iniciar. Aquí tengo mi Biblia y ojalá que ustedes puedan tener ahí su Biblia para que lean junto conmigo algunos pasajes que vamos a ver. Quiero enfocarme en los tiempos que estamos viviendo. Sin duda estamos viviendo momentos angustiosos, estamos viviendo momentos sin precedentes. Nadie nos imaginábamos que íbamos a estar pasando esta situación de la pandemia y los efectos y las consecuencias que esto está trayendo en todos los ambientes, en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra y su palabra profética, que Dios nos guía, que es una lumbrera y nos dice cómo debemos de estar viviendo y lo que podemos hacer. Quisiera iniciar con Lucas. Lucas, el capítulo 21, el versículo 25 y 26. Lucas 21, el versículo 25 y 26 nos dice: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas. Después de que nos dice que va a haber señales en el sol, la luna y las estrellas y en la tierra, el versículo 26 dice: desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dos características muy importantes. No solamente hay señales en el sol, la luna y las estrellas, sino que aquí vemos dos características: desfallecimiento en los hombres, o sea, nuestros corazones pueden estar desfalleciendo, y es una característica por el temor y la expectación de las cosas que se vendrán sobre la tierra. El temor y la expectativa son dos palabras muy asociadas a la ansiedad, a la angustia. El miedo puede ser por el pasado, puede ser en el presente, pero cuando ya el temor es por el futuro, por las expectativas, por lo que puede suceder, por lo que puede sobrevenir, ya estamos hablando de ansiedad, de angustia. La ansiedad se define como un miedo
irracional ante algo que realmente no puede ser totalmente perjudicial para nosotros, ¿no? Y ahorita vamos a ajustar esta definición. En pocas palabras, las emociones casi siempre se basan en los miedos. La depresión es el dolor de haber perdido algo en el presente o en el pasado, pero la ansiedad es el miedo a perder algo que valoro mucho en el futuro. Y se considera irracional porque estoy experimentando el temor y el miedo ante un evento que está en el futuro, lo estoy percibiendo, me lo estoy imaginando, es una expectativa, por lo tanto todavía no es real. Entonces, la palabra de Dios ya nos mencionaba que en estos últimos tiempos va a haber expectativas, los hombres van a estar desfalleciendo por el temor y es algo que estamos viendo ante nuestros ojos. Ahora, a nosotros Dios nos ha dado una promesa muy bonita para antes de entrar a otros puntos y los invito a abrir ahí en sus Biblias en primera de Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo, permítanme, es segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa es una promesa que nosotros tenemos que clamarle a Dios hoy ante los tiempos que estamos viviendo. Dice que cuando Dios nos creó, Él no nos dio un espíritu de miedo, Él no nos dio un espíritu de temor, dice, nos dio un espíritu de poder, de amor y de templanza o de dominio propio. En la versión más auténtica en el inglés, que es la King James, en lugar de decir dominio propio, dice a sound mind, o sea, nos dio una mente sana. Así que la mente que Dios nos quiere dar, este estado mental, emocional del ser humano que Él nos quiere dar, que Él nos dio, es con poder, con amor y con dominio propio, que el dominio propio involucra una mente sana. Ese dominio propio involucra control sobre nuestras emociones, control sobre lo que sentimos, control sobre las circunstancias. Y esto lo vemos, para esto necesitamos lo que viene, el poder de Dios, amor y una mente sana, dominio propio. Así que hay promesas en la Biblia que tienen que ver con la angustia, con la ansiedad. Y antes de hablarle de cosas que sean más técnicas, vamos a otro versículo en la Biblia, en 2 de Corintios, el capítulo 4, 2 de Corintios, el capítulo 4, y vamos a ver el versículo 7 en adelante. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, qué hermoso que aunque nosotros somos vasijas frágiles, hechos por Dios, aunque somos barro, el poder de Dios puede manifestarse en nosotros. Y hablando de ese poder, en el siguiente versículo, en el versículo 8, Pablo dice que estamos atribulados, tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros estamos atribulados? Y hoy nadie es la excepción ante la pandemia, porque la pandemia ha traído efectos en la familia, en la economía, en la política, en nuestra forma de relacionarnos. Y Pablo de aquí dice, estamos atribulados en cuanto dice en todo, pero luego hace una excepción porque dice, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Y aquí es donde quiero introducir uno de los primeros elementos para hablar de la ansiedad. Cuando hablamos del ser humano no lo podemos partir. Hoy tenemos tantas especialidades, hay una hiperdepartamentalización, o sea, todo lo vemos separado. Especialista para los oídos, las manos, y eso está muy bien, pero cuando nosotros vemos al ser humano,
Desde el contexto de la creación, el ser humano fue hecho a la imagen de Dios y una de las características de la imagen de Dios, Deuteronomio 6:4 dice, oye pues, oh Israel, porque Jehová vuestro Dios uno es. Así que Dios es uno. Y cuando nosotros vemos al ser humano no lo podemos ver partido. Y hasta la ciencia hoy en día dice que el ser humano es biopsicosocial, es decir, somos físicos, somos mentales, somos espirituales, somos sociales. Así que cuando hablamos del ser humano tenemos que tomar en cuenta todos sus elementos. Y por eso es importante saber que la parte social, lo que sucede en nuestras experiencias con los demás, en nuestras relaciones, va a afectar nuestro estado físico, nuestro estado mental, nuestro estado espiritual, nuestro estado emocional. El cuerpo, lo que pasa físicamente afecta la mente, lo que pasa físicamente afecta lo espiritual, lo que afecta físicamente afecta lo emocional. Así que el ser humano es uno, y así que el ser humano es alguien que piensa, es alguien que siente, tiene emociones, es alguien que se relaciona, es alguien social, es alguien moral, porque lo que hace afecta para el bien o para el mal. Entonces, dentro de todos estos elementos hay que ver al ser humano siempre como uno. Y Pablo dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. O sea, como Pablo dice que puede haber tribulación, puede haber angustia, puede haber dificultades, puede haber tribulaciones, pero eso no necesariamente nos tiene que angustiar. Y aquí es donde uno dice, ¿cómo está eso? Porque Pablo dice, atribulados en todo, pero no angustiados. Y quizá más adelante en otra charla podemos hablar de la angustia saludable y la angustia perjudicial. ¿A quién se refiere esa angustia perjudicial? O sea, estamos atribulados, pero no angustiados. Y este primer elemento que introduce Pablo aquí nos lleva al elemento de que Dios nos hizo unos y que tenemos que ver la integridad. ¿Cómo funciona esto? Proverbios 23:7. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. La Biblia dice que lo que yo pienso determina quién soy, mi identidad determina cómo voy a actuar. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente o guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, lo que nosotros pensamos afecta mucho. O sea, Pablo dice, puede haber tribulación, puede haber dificultades. Y aquí la palabra tribulación, si la buscamos en griego, es cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dolor, puede incluir la enfermedad. Dice, puede haber tribulaciones, pero no estamos angustiados. Y uno dice, wow, o sea, ¿qué está pasando con Pablo? Sigamos viendo el versículo. Dice, en apuros podemos estar apurados. En la versión en inglés dice como estresados, mucho apuro, mucho estrés. Dice, pero no desesperados. Es decir, Pablo está poniendo un elemento fundamental, que lo que sucede, que lo que experimentamos no tiene que afectar del todo nuestro estado emocional y los resultados que vamos a tener. Dice, puede haber tribulación, pero no estoy angustiado. Puedo estar estresado, puede haber apuros, pero no estoy desesperado. Sigamos leyendo. Puedo estar perseguido, pero no estoy desamparado. Qué hermoso. Puedo estar derribado, pero no destruido. Pablo pone elementos que llamaríamos negativos. Pone, por ejemplo, la tribulación, estar apurados, estar perseguidos y estar derribados. Pero dice, aunque estas cuatro cosas yo las pueda estar experimentando, los resultados no son negativos. No tengo por qué estar angustiado, no tengo por qué estar desesperado, no tengo por qué estar desamparado, no tengo por qué estar destruido. ¡Qué hermoso! Qué hermoso que nosotros pudiéramos confiar y tener esta misma visión de la que tiene Pablo. No importa lo que me suceda, no importa lo que esté experimentando el mundo allá afuera, eso no puede determinar mi estado emocional y eso no puede determinar las consecuencias negativas que muchos experimentan en mi vida. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque aquí es lo hermoso de cómo Dios nos creó. Dios nos creó de una manera en que no es lo externo, no son las circunstancias. Nosotros podemos tener control sobre lo que sucede. Tenemos que ser dueños de la situación y no víctimas de las circunstancias. Y tristemente el ser humano se le ha enseñado que si sucede algo malo, entonces me tengo que, los resultados negativos que tienen que haber en mi vida son malos.
Y hoy la misma ciencia ha destruido esto. La terapia cognitivo-conductual, que se centra en cognitivo de pensamientos, conductual de comportamientos, tiene una premisa fundamental, que no son las situaciones y las experiencias de la vida las que determinan cómo nos sentimos y cómo vamos a actuar. Lo que realmente determina cómo nos sentimos y cómo vamos a actuar es la interpretación, la actitud, el significado que le damos a los eventos. La psicología positiva comienza a investigar todo este fenómeno y una de las primeras en acuñar el término de resiliencia, que fue una socióloga llamada Emma Wegner. Ella estudió una cohorte de más o menos 600 a 700 niños en unas islas de Hawái que tenían condiciones adversas, eran huérfanos, la familia los abandonó y ante esta postura de que si algo te pasa malo, todo va a ser malo en la vida, ella empieza a estudiar esto y se da cuenta, después de hacer un estudio de los primeros en esta área longitudinales, que estos niños, el 80% de ellos no se cumplió lo que se pensaba, que iban a ser delincuentes, que les iba a ver mal, sino que pudieron salir adelante. Las dificultades adversas de su vida las pudieron enfrentar y salir adelante. Y desde ahí entonces, por eso la psicología positiva entra y dice, está lo que se llama resiliencia, cómo enfrentar la adversidad y salir transformados positivamente de ellos. Nosotros no somos determinados por las circunstancias. Tenemos la historia de José. José, en la Biblia vemos a un hombre que desde su juventud tuvo adversidad, tuvo la envidia de sus hermanos, fue vendido, fue llevado como esclavo, terminó en la cárcel, no recibió el amor de un familiar cercano. Josué fue una persona con todas las carencias afectivas, no tuvo mamá, su mamá murió. Y sus hermanos no lo querían. Su padre le dio un amor enfermizo, lo sobreprotegía, lo mimaba y aún así José podía prosperar y Dios lo bendijo. Así que no son las circunstancias externas. Hay una cita muy bonita en los libros inspirados de Elena White acerca de Daniel que dice que Daniel era el mismo, y es una cita cuando está en el foso de los leones, dice que Daniel era el mismo así cuando estaba frente a esos reyes poderosos, era el mismo cuando estaba en el foso de los leones, porque las circunstancias no podían determinar su estado emocional. El estado emocional, lo dice la Biblia, lo comprueba el Espíritu de Profecía y hoy lo muestra la ciencia. Muchos estudios basados en evidencia y quizá la terapia cognitivo-conductual es lo que más reafirmaría esto. Lo que yo pienso, la actitud que tengo, la interpretación y el significado que le doy a los eventos de mi vida que suceden externamente a las situaciones es lo que va a determinar cómo me siento. Y por eso Pablo decía, podemos estar atribulados, podemos estar en dolor, en dificultad, en enfermedad, ante algo amenazante, pero no angustiados. Podemos estar apurados, estresados, muchas situaciones difíciles, pero no desesperados. Podemos estar, como decía ahí, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Yo necesito esto en mi vida. Yo necesito aprender a ver las cosas e interpretarlas de la manera correcta. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cada uno de nosotros necesitamos experimentar estas promesas de Dios en nuestro corazón. Si nuestro estado emocional dependiera de lo que sucediera, todo el mundo hoy estaría ansioso con problemas y situaciones. Pero ¿por qué ante una situación que es mundial estamos viendo que hay gente que tiene paz, hay gente que tiene tranquilidad, hay gente que está ansiosa, hay gente que está preocupada, hay gente que ya está con ataques de pánicos, hay gente que está depresiva, hay gente que está paralizada? Eso nos muestra claramente que no es el evento externo lo que determina cómo nos vamos a sentir. Porque si fuera el evento externo tendríamos reacciones similares todos los seres humanos. Es cómo vemos las cosas y cómo las interpretamos. Y aquí es donde entra Dios, su palabra, sus promesas. Nosotros como sus hijos, nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, recordemos que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Así que hoy en día, ante esta situación externa que todos estamos experimentando, lo más importante es qué visión tenemos.
¿Qué actitud tenemos? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Qué significado le vamos a dar a esto que está sucediendo? La angustia y la ansiedad es el miedo a perder algo que valoro mucho en el futuro y que se considera irracional porque tengo una reacción emocional ante algo que no está presente. Coronavirus. El coronavirus hoy puede llevar a alguien a la muerte, sí lo puede llevar a la muerte. Está trayendo mucho dolor en este mundo, es cierto. Pero ¿cómo como hijos de Dios podemos tener paz y tranquilidad y aferrarnos de sus promesas si es algo que no estamos experimentando? El problema sería que yo ya esté angustiado, paralizado y con miedo ante un virus que todavía yo no estoy experimentando. Es verdad, todo puede ser posible, pero tenemos que aprender a distinguir entre lo que puede ser posible y lo que puede ser probable. Es posible que caiga un meteorito, sí. Es posible que yo me suba a un avión y se caiga, sí. Es posible que haya terremotos y tsunamis, sí. Pero también hay que ver qué tan probable es que eso suceda. Qué tan probable es que algo malo me suceda. Cuánta probabilidad hay de que en ese momento yo no pueda hacer nada. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y pongo el ejemplo con el coronavirus. ¿Qué tantas probabilidades hay de que yo me contagie de coronavirus? Y lo tendríamos que analizar estadísticamente a cuántos millones de personas hay en el mundo y cuántos se están contagiando. Ahora, ¿cuántas probabilidades hay de que si yo me contagio, el virus pueda hacer realmente algo fuerte en mí? Es decir, porque el virus está afectando, de los contagiados está matando más o menos el 10 o el 5% de las personas. Es decir, que tendríamos una probabilidad de 1 o de 0.5 de 10. ¿Qué tanta probabilidad hay de que cuando el virus me dé mi sistema inmunológico no lo pueda enfrentar? Entonces hay muchas cosas que nosotros a veces no percibimos y simplemente caemos en una catástrofe, me voy a contagiar, me voy a morir, voy a perder a mi familia, cuando tenemos que ver que la actitud que nosotros tenemos ahí es muy importante. Hoy en día ya están saliendo varios estudios científicos y artículos que nos muestran que el puro hecho de tener miedo puede deprimir nuestro sistema inmunológico y nos puede hacer más susceptibles a este virus o a cualquier otra enfermedad. Entonces, la actitud que nosotros tenemos va a ser fundamental y para el miedo hay una promesa muy bonita en la Biblia. Vamos a Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 17 y 18. Quizá leamos solo el 18. Dice el 18, en el amor no hay temor. Qué hermoso, qué hermoso. No quiero confundirlo mucho con cuestiones técnicas, después lo podemos desglosar. Pero miren, la ansiedad, el ser humano, nosotros siempre estamos haciendo evaluaciones que son automáticas. Por ejemplo, si estoy en un lugar con una persona nueva, lo volteo a ver y en cuestión de segundos yo digo, ¿lo saludo, no lo saludo? ¿Me miró feo, no me miró feo? ¿Qué va a pensar, qué no va a pensar? Siempre estamos haciendo evaluaciones automáticas. Una evaluación automática que siempre estamos haciendo es ante el peligro, que es peligroso. Y cuando hacemos evaluaciones automáticas ante el peligro, lo hacemos en dos áreas. La primera área es, ¿qué tan peligroso es eso? ¿Y qué tan graves serían las consecuencias? La segunda área es, ¿qué puedo hacer yo ante eso peligroso y las consecuencias y qué ayudas externas tengo? O sea, es una evaluación de recursos internos y recursos externos de seguridad ante lo que puede ser peligroso. Son dos evaluaciones, es una evaluación que lo ponemos en dos componentes automática. Usted va por la calle y viene un perro, inmediatamente evalúa qué tan peligroso es este perro si se acerca y me muerde y cuáles son las consecuencias que pueden haber. Ahora, pero ¿qué puedo hacer yo? Soy bueno en correr, traigo un bat, me puedo subir acá o quién me puede ayudar.
La ansiedad se va a generar cuando el peligro lo vemos muy grande y sus consecuencias, pero por el otro lado, lo que yo puedo hacer y la ayuda que puedo recibir la veo muy baja. Esto es lo que va a generar miedo y ansiedad. Cuando en mi interpretación yo concluyo que el peligro y la amenaza es muy grande y sus consecuencias, y que lo que yo puedo hacer ante ese peligro y la amenaza es muy poco y la ayuda que puedo recibir es nada. Eso es lo que va a generar el estado de miedo y de ansiedad que va a traer luego ciertas sensaciones físicas y que nos pueden afectar y dejar muy agotados y hacer cosas que a veces no van a ser de lo mejor para solucionar el problema. ¿Por qué digo esto? Porque desde estas 4 evaluaciones podemos ver cómo la ansiedad se puede calmar. Y lo digo de una manera muy, esto es muy profundo, pero lo digo de una manera más superficial. Número 1, el problema a veces es que el peligro lo hacemos más grande de lo que es. Es un problema de interpretación. El peligro lo veo más grande de lo que es o exagero las consecuencias de lo que puede suceder. Número 3, no veo los recursos y lo que yo puedo hacer como hijo de Dios para enfrentarme ante el peligro. Y número 4, no veo la ayuda que tengo de los demás, de mis amigos, de mis hermanos y sobre todo de Dios, sus ángeles, el Espíritu Santo, para enfrentarme a lo que es peligroso. Entonces muchas veces el problema de ansiedad va a ser un problema totalmente de una distorsión de pensamientos donde magnificamos el peligro y sus consecuencias y minimizamos los recursos internos y externos que tenemos para enfrentarnos al peligro. Ahora, muchas veces el peligro puede ser real, tan real como para decir, si es peligroso, las consecuencias son grandes, yo no puedo hacer mucho, pero aquí es donde entra la parte espiritual. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Enfermarnos y morir. Pero aquí entra la parte espiritual, las promesas de Dios, la vida eterna, la resurrección, de que somos pasajeros en este mundo, de que Dios quiere hacer muchas cosas hermosas en nuestra vida. Y por eso Dios nos creó con poder, amor y dominio propio. Porque en mi conexión con Dios es donde yo sé que hay alguien poderoso para que lo que yo me voy a enfermar, lo que yo me voy a enfrentar, hay alguien que ya venció la muerte, hay alguien que ya venció todo lo malo que yo puedo enfrentar. Como dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otra promesa hermosa, 1 Corintios 10:13, si no me equivoco, que no hay prueba humana que no podamos soportar, sino que fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. Entonces la Biblia dice aquí en 1 Juan 3:18, en el amor no hay temor, porque el amor es una conexión con Dios y cuando yo veo que alguien es más poderoso que la enfermedad y los problemas, nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el temor, mas nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay que confiar en las promesas de Dios. Y lo que él quería dejar en su mente es, las circunstancias externas no son lo que determina cómo nos sentimos, es decir, nuestro estado emocional. Es la percepción que tenemos ante lo que sucede. Y aquí es donde le queremos pedir a Dios que nos dé una visión correcta. Dios, ayúdame a ver que aunque me pueda enfermar, tú eres mi sanador. Ayúdame a ver que aunque pueda morir, tú eres la vida eterna. Ayúdame a ver que aunque pueda haber dolor por tus heridas, yo puedo ser sanado. Ayúdame a ver que si tengo una conexión contigo, no importa qué tan grande sea el peligro, sus consecuencias y que yo no pueda hacer nada, porque puede ser real esto, yo puedo confiar en ti. Y si estoy pensando mal, si estoy haciendo muy grande el problema, el peligro, la peligrosidad, si no estoy viendo la ayuda que tengo, mi familia, que hay médicos, que hay solución, que hay cosas que yo puedo hacer, ayúdame a verlo y dame esa promesa de que conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Así que, queridos amigos, a quien luego anhelo ver de más cerca, en quien espero que sigamos teniendo la misma fe, la misma esperanza, el mismo amor de prepararnos para la segunda venida de Cristo y preparar a la gente y advertirle que Cristo viene pronto. No tengamos miedo, fortalezcamos nuestra relación en Dios y Él, como dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué promesa
tan hermosa ante la ansiedad, una promesa muy hermosa que está en 1 de Pedro 5:7. Si yo echo todo sobre Él, yo quiero terminar animándote a tener una experiencia como la que Jesús tuvo cuando estaba en el barco. La tormenta llegó, los discípulos se asustaron, humanamente hicieron lo posible, sacaban el agua y tristemente hasta que humanamente ya no pudieron hacer nada, buscaron a Jesús y Él estaba dormido porque Él confiaba en su Padre. Si nosotros echamos toda nuestra angustia y nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, podemos estar tranquilos que no importa lo que suceda, aún lo peor, tenemos esperanza porque Él es el sanador herido y Él es la resurrección y la vida. El llamado es a que tú y yo, como hijos de Dios, tengamos hoy en día esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde la gente puede decir, ¿qué hay en ti que yo no tengo, aún ante los tiempos que estamos viviendo? Que podamos decir como Pablo, atribulados en todo, pero no estoy angustiado. En apuros, pero no estoy desesperado. Perseguido, pero no estoy desamparado. Derribado, sí, pero no estoy destruido. Y todo eso por el poder y la comunión con Dios. Que Dios les bendiga. Terminemos con una oración. Querido Padre, tú nos invitas a llevar todas nuestras cargas a ti, incluyendo la ansiedad y la angustia, para que podamos encontrar reposo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Danos de tu seguridad, danos de tu amor, danos de tu protección. Que no veamos solo el peligro y su peligrosidad, sino que veamos que tú eres más grande que ese peligro y cualquier consecuencia, y que nos amas y que somos tus hijos. Ayúdanos a aferrarnos en tu palabra, en tus promesas, ser guardia a nuestros hermanos, ayudarnos y animarnos los unos a los otros, para que tu nombre pueda ser glorificado. Todo esto te lo pedimos como tus hijos, confiando en ti como nuestro Padre, en los méritos preciosos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, me despido de ustedes, un saludo. Estamos más cerca, están en nuestros corazones y estamos orando los unos por los otros. Que Dios los bendiga. Bye bye.